Me da mucho gusto y le agradezco de manera muy especial a Enrique de la Madrid el que esté aquí con nosotros en una cita que regularmente es mensual y que nos permite dar un recorrido por los problemas nacionales e internacionales que nos incumben, que nos deben de preocupar y ocupar. Muy buenos días, Enrique. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Entorno al Dinero. Gracias a ti, Eduardo, gracias a ti por la oportunidad, por platicar contigo y con tu auditorio. Fíjate que yo tengo la impresión, como ciudadano lo digo, es una expresión estrictamente personal, de que desde que nos vimos a la fecha, al gobierno se le sigue haciendo bolas el engrudo con mayor intensidad. Sí, la verdad es que sí, ¿para qué te digo que no? Y finalmente ahí están los resultados, ¿verdad? Porque, para que no sea un tema nada más subjetivo. Acaban también de salir los resultados apenas el viernes sobre la pobreza laboral, y la pobreza laboral en el país anda arriba del 42%, cuando al principio de la pandemia era algo así como el 36% de la población, y así son todo, ¿no? Los datos económicos son malos, el crecimiento de la economía es negativo, las expectativas son malas, y tiene que ver pues con un discurso que no veo por qué no lo entienden, que es bastante fácil concluir que en un ambiente de desconfianza pues no habrá inversión. Y sin inversión no hay manera de que haya empleo y de que mejoren las condiciones. Entonces sí, Eduardo, lamentablemente creo que sigue siendo el tono del gobierno y los resultados son muy malos. Y además noto al presidente irritado, o sea, con una mala actitud, enfrentándose a los periodistas, en lugar de ocuparse de otras cosas, lo noto malhumorado. Y cuando tú tienes una mala actitud, nada sale bien. Pues sí, digo, finalmente el mundo tiene sus complejidades, los problemas son seguramente más difíciles de lo que de repente desde la oposición se perfilaba, ¿no? Es que si hacemos tal o cual cosa, seguramente las cosas estarán mucho mejor. Yo creo que a veces una cosa es simplificar el discurso para que la opinión pública lo entienda, y otra cosa es que tú mismo te acabes creyendo una historia simple de los problemas. El mundo es complejo. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Ucrania. Dirías, bueno, ¿y qué tiene que ver Ucrania con No, nosotros? Pues mucho, mucho. porque el solo hecho de esta invasión o reconocimiento de dos provincias de parte de Putin, y mandar pues, nada más 190,000 elementos para resguardar esos territorios, pues ya hizo que el precio del gas y del petróleo se fuera arriba de $100 el barril. Y eso obviamente pues tiene repercusiones en el mundo entero, le puede pegar a la recuperación económica en los Estados Unidos, en Europa y lo mismo en México. Entonces, sí, es un mundo que cambia constantemente y tiene uno que estar en la disposición de analizar esos problemas y reaccionar en consecuencia. Al ritmo que vamos, y espero que yo me equivoque terriblemente, así lo desearía, México termina en el 2024 un sexenio con mayor pobreza y en peor situación económica que la que tenía, o sea, será un sexenio perdido y puede ser uno de los sexenios que el peor resultado económico en la historia reciente de este país. Bueno, sí, porque las cifras, digo otra vez, nomás si le sumamos, en el 2019 el crecimiento fue cero, en el 20 fue menos 8.5, el Sí. año pasado fue 5 positivo, ahí llevamos menos 3.5 3 años seguidos. Este año las expectativas que va uno leyendo no pasan del 1,5 de positivo, seguirías en negativo en 4 años. Y si seguimos con este tono, ¿verdad? Repito, de antagonismo hacia el sector productivo de la economía, sin ningún tipo de apoyo, sin tratar de hacer ajustes, y más bien lo contrario, la amenaza, fíjate, la amenaza de una reforma eléctrica que no podría ser más inoportuna. O sea, cuando están los precios del barril del petróleo a $100 el barril, lo que tendría que haber es otra vez una política deliberada de acelerar las inversiones en las energías renovables. Porque ahí está el ejemplo. Al sol y al viento le da lo mismo que pasa en Ucrania. En cambio, al gas no, al petróleo no. Los alemanes aparentemente están ahora ya pues señalando, hay un gasoducto, fíjate, casi el 30% del gas que llega a Alemania viene de Ucrania, viene de Rusia. Y justamente como alguna de las medidas para resistir a este ataque, por decirlo así, es poner en pausa, ahora sí como se diría aquí, poner en pausa ese gasoducto. Pues eso inmediatamente hizo que se vayan para arriba los precios del gas y del petróleo. Entonces,
Sí, si seguimos con un fenómeno exterior negativo y en México sin capacidad de reaccionar, sí, podemos tener un sexenio perdido, pero peor más que perdido, en negativo, porque si a eso le incorporas, Eduardo, el crecimiento de la población, pues el pastel se hace más chico, pero el número de habitantes es más grande, pues las rebanaditas del pastel son más bajas. Justamente cuando el discurso era que primero eran los pobres, ¿no? Que primero se iba a ayudar a los pobres y son los que más se ha afectado, por lo menos en estos años. Sí, y es terrible porque vamos a acabar con un mayor marco de pobreza en el país. ¿Por qué no hemos sido capaces en México de extender políticas eh, públicas en favor de abatir la pobreza extrema y la pobreza de manera consistente? Otras naciones nos han puesto el ejemplo de que sí se puede. ¿Qué es lo que ha faltado en México, Enrique? Pues a ver, yo creo que por un lado, aunque hubiera sido muy lento, pero sí venía bajando, o sea, sí venía bajando y en el 18 terminamos con un 42% de porcentaje de la población bajo la línea de pobreza, de acuerdo a los datos de Coneval. Eso es al 2018. Pero obviamente la pandemia más políticas públicas incorrectas, pues ya hicieron que rebotar. Pero sí es cierto, y tienes toda la razón, que nos hace falta una visión mucho más agresiva. Yo diría que es mucho más crecimiento económico, mucho más, pero también irnos haciendo una economía más sofisticada, Eduardo, porque de nada nos sirve que solamente sigamos siendo en algunos casos verdaderamente una economía armadora, ¿no? Tenemos que irnos volviendo más sofisticados, una economía de mayor valor agregado, que entonces sí nos pueda generar empleos mucho mejor pagados. Y luego tenemos que hacer toda una estrategia, sobre todo en el sur del país. Pero yo creo que ahora, no como se veía antes de solamente, oye, llevar gas o llevar comunicaciones, que sin duda es importante, sino además creo yo que hoy llevar Internet. Porque la economía del mundo de hoy es una economía de Internet, es una economía digital. Y yo creo que para estados como Oaxaca y como para Chiapas, se abre una nueva oportunidad si lográramos conectarlos con el Internet, darles habilidades mínimas suficientes para incorporarse a economía digital y ya lo podrían estar haciendo desde sus estados, desde sus casas, pues como estamos teniendo tú y yo esta conversación el día de hoy. La pandemia nos ha enseñado que el mundo cambió y podemos ahora, porque tenemos acceso a estas herramientas, podemos conectarnos con cualquier parte del mundo, cualquier parte de México. Entonces, hoy hay soluciones diferentes para enfrentar la pobreza. Y lo otro, Eduardo, yo también creo que una sociedad y una economía mucho más solidaria. O sea, creo que necesitamos también complementar nuestra visión individualista de los temas con una visión mucho más solidaria, políticas públicas adecuadas, pero una sociedad con más corresponsabilidad. Yo creo que sí podríamos eliminar la pobreza extrema en esta generación, en la que estamos viviendo. Sientes al país, yo siento el país muy dividido y me duele mucho ver que el país es, de veras, este presidente, y lo digo con todo respeto, este presidente nos ha dividido durísimo y ha afincado el rencor en parte de la sociedad y tú no puedes decir nada que le incomode a las personas que son fanáticos religiosos de la presente administración, sí que con una facilidad extrema te mienten la madre, o sea, en lugar de discutir o analizar, la salida es vete a la y vámonos, y acabó la discusión, no hay discusión, y ustedes son los liberales rateros que ustedes permitieron el saqueo del país, y se acabó la discusión. Bueno, a ver, dos temas. Una, por un lado, creo que de los aciertos del gobierno, los que hay, ¿verdad? Es que también evidenció pues sí, una división económica, una desigualdad muy grande en el país, que también seamos realistas, muchas veces como que ya se estaba normalizando, ¿no? Esa parte creo que es positiva, el resaltar que hemos permitido desigualdades que no son viables. Donde se acaba la parte positiva de la historia es que no es con la polarización como se arreglan las cosas, es al revés, es diciendo, a ver, esto nos pasó, ¿cómo lo arreglamos? Yo no veo forma de que el gobierno, además cuyos ingresos dependen de los impuestos de los mexicanos, porque el gobierno no inventa dinero, yo no veo forma de que el gobierno se pueda convertir en el motor de nuestra economía. No hay forma. Es el rector de la economía, es un conductor, debe ser un facilitador. Pero efectivamente, en lugar de la polarización, pues más bien es vamos a invitarnos a colaborar y trabajar juntos. Mira, por ejemplo, ahorita tendríamos que estar teniendo misiones económicas para ir a ver qué inversiones que hoy en día están en China nos podemos traer a México.
Con el conflicto Estados Unidos-China, y ve tú a saber si no se va a exacerbar todavía con esto que está pasando Sí. en Rusia, pues deberíamos de tener misiones conjuntas, gobierno y empresarios, pues para ir a buscar esas inversiones que se vengan a México. O con este tema que te digo del aumento de los precios del petróleo, pues tendríamos que estar más bien viendo cómo atraemos más inversión en renovables. Entonces, o cambian la estrategia y cambian la narrativa de la polarización, o el resultado va a ser negativo, obviamente en perjuicio de los mexicanos, pero va a ser muy frustrante para un gobierno que pensaba que con la narrativa cambiaba la problemática del país. ¿Tú le ves con capacidad de cambiar la narrativa? Mira, lamentablemente no. O sea, yo creo que no. Y por eso creo que los mexicanos tenemos ya que concentrarnos en platicar, en discutir sobre qué vamos a hacer en los años por venir. Yo creo que es el momento de tampoco caer en la provocación y más bien conversar a ver qué vamos a hacer para el nuevo sistema educativo que requerimos en el país, porque no puede ser el que tenemos hoy. ¿Cuál va a ser el nuevo sistema de salud, el sistema de salud universal que necesitamos los mexicanos y cómo vamos a trabajar hacia allá? En fin, ya es momento de que nos pongamos a platicar entre nosotros en los que tenemos esa disposición, digamos, de avanzar y rehuir la polarización, porque para la polarización se necesitan dos polos y si uno de los polos no le quiere entrar al conflicto, pues no hay polarización. Sugiero que ya nos pongamos a trabajar en el México al que queremos construir, porque sí, lamentablemente no creo que tengan capacidad de cambio, no lo creo. No han dado muestras de voluntad de cambio hasta la fecha. ¿Cómo se, cómo se logra esa convocatoria de la sociedad civil, de los mexicanos que estamos preocupados por México y queremos sumar en lugar de estar en una dinámica de resta y de división? Haciéndolo, o sea, haciéndolo, más que convocarlo, haciéndolo, empezar a tener foros, conversaciones, que las pláticas que tengamos en los medios de comunicación sean sobre estos temas, invitarnos a los mexicanos, no de los extremos, pero sí de visiones distintas, porque esa también es otra realidad, no pensamos igual y no tiene nada de malo eso, que empecemos a tener conversaciones entre personas que tenemos visiones diferentes, pero con la idea de decir, vamos a buscar los puntos de coincidencia. Es que todo tiene al final del día enfoques diferentes, pero también si nos proponemos que así debiera de ser, oye, ¿cómo le hacemos para alcanzar ese país de clases medias en una democracia de libertades? ¿Eso es lo que queremos? ¿Estamos de acuerdo que ese podría ser el ideal y la meta a llegar? Bueno, ahora sí, entonces pongámonos de acuerdo en los caminos para llegar. Una vez, Eduardo, que te pones de acuerdo en el destino, tampoco hay tantos caminos. Yo pongo ese ejemplo, en México a veces nos falta ponernos de acuerdo en el destino. Oye, ¿quieres ir a Acapulco? Sí. Bueno, pues no hay tantos caminos para llegar a Acapulco. El problema es que si de repente no hemos ni decidido a dónde queremos ir y cada quien agarra para su camino, pues difícilmente nos vamos a encontrar. Entonces creo que lo que tenemos que conversar entre nosotros es cuál es ese país al que queremos llegar. Y no me parece que sea muy difícil llegar a la descripción de ese país. A mi juicio es consolidar las clases medias, eliminar la pobreza extrema, ayudarle a la gente que está en la pobreza a ascender. ¿Y cuántas cosas hay que hacer para hacer eso? Pues tampoco son tantas. Es un sistema educativo de calidad, evidentemente es un sistema de salud, un sistema de justicia y políticas públicas que incentiven el crecimiento económico. Bueno, pues de esas vamos a hablar. Oye, que allá están diciendo que no sé qué, yo contestaría, no escuchamos, estamos trabajando. No nos podemos distraer, estamos trabajando. O sea, yo creo que pues así ya ni modo, ¿no? O sea, cuando has intentado con alguien dialogar y no se puede, pues llega un momento en que trabajas con quienes quieren. Así de sencillo. Los partidos políticos, ¿qué papel tienen que jugar? A mí me da la impresión, como mexicano lo señalo, que dices tú, guácate los partidos políticos. Sí, ¿me entiendes? Como que sí hay un rechazo hacia el ejercicio del partido político, aunque son absolutamente necesarios para una reconstrucción del tejido en México, del tejido social, económico en el país. Es necesaria también la participación de los mexicanos en partidos políticos. Sí, sí es, y sí, al final del día, quienes también tienen hoy en día las herramientas para postular a candidatos y finalmente plantear políticas públicas son los partidos. Hay un desprestigio en general en la política, entre otras cosas, porque no encuentra uno que en la política se resuelvan todos los temas, lo cual lo único que tiene que hacer es obligarnos a los ciudadanos a participar más. Cuando yo digo no le gusta a alguien lo que ven los partidos políticos, pues entonces involúcrese.
¿no? Si a alguien no le ve lo que está, no le parece suficiente lo que está ocurriendo de ese lado de la oposición, yo digo, todos somos oposición. O sea, todos los que no estamos de acuerdo con el status quo, todos los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando en México, somos oposición. Y entonces no le corresponde solamente a los partidos políticos pues, hacer la oposición. Yo no dejaría en manos de otros la solución de problemas que además me atañen a mí, ¿no? A mi futuro, al de mi familia. Y entonces, ¿qué? No me gusta lo que veo como alternativa, pero entonces no me involucro. Esa también es una actitud que como mexicanos tenemos que cambiar. ¿No te gusta lo que ves? Pues participa para tener un mejor mundo. En este caso yo sugiero participando también, informándonos de los principales problemas del país y de sus alternativas de solución. Y por eso creo que Eduardo ese ya es el camino. Foros, diálogos, entrevistas, conversaciones, obviamente agrupaciones, y acabar viendo en los partidos políticos, ahí sí, la propuesta del país del que todos queremos. O sea, que los partidos adopten la visión que tenemos los mexicanos del país al que queremos llegar. Y en esa medida, pues se acercarán los partidos políticos a la gente y la gente también a los partidos. Los destinos son muy claros. Que México queremos es muy fácil y creo que todo el mundo coincidía. El asunto sería saber si estamos de acuerdo en los caminos que hay, ¿no? Que yo, como tú dices, a lo mejor no hay muchos. No creo que estemos todos de acuerdo. Mira, te planteo, yo veo disyuntivas. Yo veo del lado del gobierno que en la parte económica ellos tienen una visión estatista. O sea, piensan que puede el gobierno ser el motor de la economía, pues ahí están los ejemplos, ¿no? Apostándole a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como si fueran motores. Yo al revés, los veo como obstáculos. Entonces, primero, tienen una visión estatista. Habemos otros que no, que pensamos en lo que dice la Constitución mexicana, que es un estado donde participa el gobierno, el sector empresarial y la sociedad. O sea, ese es el modelo que está en la Constitución de hoy. Yo creo que el gobierno tiene una visión estatista, entonces no coincidimos ahí. Y en la parte política, a mi juicio, no tienen una visión democrática, tienen más bien una visión un tanto autoritaria, centralista, y alrededor ni siquiera de un partido hegemónico, alrededor de una persona. Y habemos otros que no, que pensamos que necesitamos una democracia liberal. Entonces, no, creo que lo primero que nos falta ponernos de acuerdo, por lo menos una mayoría, es cuál es esa visión de país que queremos. Yo lo que propongo es un país de clases medias, que para lo cual requieres la colaboración del Estado, del sector productivo y de la sociedad, y propongo sea una democracia liberal. Porque no cualquier democracia, Eduardo, también ya aprendieron a jugar algunos a que ganan las elecciones y luego llegan y cooptan el poder legislativo, presionan al Sí. judicial, quitan los órganos independientes, censuran a la prensa. Eso no es democrático. Entonces, no todos vemos el mismo México y por eso insisto que primero hay que hacer el esfuerzo de tratar de ponernos de acuerdo a ese México al que aspiramos. Ya nos pusimos de acuerdo, ahora sí, ¿cuáles son las políticas públicas para llegar? Entonces yo creo que la primera parte de la discusión es que sí son modelos de país diferentes. Unos pensamos que en el mundo está parte de nuestras soluciones, integrarnos al mundo, y otros ven al mundo como enemigo. Unos tienen una visión muy provinciana, la verdad de las cosas, provinciana en el sentido así chiquitero, ¿no? O sea, México representa el 1.5 del tamaño de la economía del mundo. ¿Dónde nos va mejor? Si tratamos de ser más globales, más competidores, pues tenemos más mercado. Si nos quedamos viendo así como nada más a nuestro barrio, nuestra colonia, pues ese es el mercado al cual podemos atender. No, sí son visiones de país hoy en día muy diferentes, las que nos plantea el gobierno federal y la que tenemos otros mexicanos. ¿Me permitiría hacer una pausa y le damos unos 10 minutitos más, si no es que acabo entorpeciendo tu agenda del No, día? cómo no, Eduardo, por Ok, favor, con entonces mucho gusto. hacemos una pausa, seguimos platicando algunas cosas durante la pausa y regresamos con Enrique de la Madrid. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Sí, estamos en la pausa comercial. Yo siento al país, híjole, mano, yo digo, hijo, ¿qué tendremos que hacer para reconstruir? Se ha destruido mucho valor en el país, ¿eh? No va a ser fácil reconstruir lo que falta todavía.
Pues por lo pronto parar más deterioro. Sí me parece que la reforma eléctrica sería un daño terrible para el país. Esa primero hay que pararla, porque no es lo mismo, no es lo No, mismo bueno, irte recuperando después de ese golpe a que si no te lo dan. perdemos el grado de inversión con eso, ¿eh? Sin Pues, lugar a dudas. y perdemos la posibilidad de recuperarnos económicamente y sí, y la confianza, ¿no? La confianza entre nosotros, la confianza del mundo hacia nosotros. Ya de por sí el mero anuncio y seguir insistiendo en eso, pues ahí están los números, hombre, ¿no? Se necesita ser muy terco y ciego para no darse cuenta que las cosas van mal. Sí, y tener los ojos puestos en el pasado. Ahorita podremos sacarle mucho provecho al momento de la reconversión industrial energética en el mundo y particularmente en Estados Unidos y Canadá. Pues es nuestra opción, o sea, no tenemos otra. Formamos Sí, parte de ese bloque económico y lo hemos hecho con éxito. Pues más bien el tema es cómo generalizamos más de eso en México, no menos, ¿no? O sea, claro. el reto es cómo hacemos más Aguascalientes y Querétaros, y no al revés. Y sobre todo en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, que son las zonas más, con tantos recursos y tantas opciones que tienen estos estados de veras. Pero buscar alternativas, pues modernas, ¿no? Porque lo moderno, yo te digo, lo moderno de hoy es cómo les llevas a estos cuates internet y les llevas habilidades y capacidades para competir en esto de nuevo mundo. Y de eso es de lo que se necesita, de eso es de lo que se necesita. Así que, Regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Hablábamos durante la pausa comercial de Chiapas, de Oaxaca, de lo que necesitamos hacer en esos estados para incorporarlos a una nueva etapa. Tú si tuvieras esa posibilidad de hacerlo, de influir en las políticas públicas hacia esos estados que son los más pobres, ¿qué recomendarías, Enrique? sí, bueno, varias cosas. Mira, primero resaltar, estos son datos, ¿verdad? Duros, que son evidencia. Tú vas a un estado como Aguascalientes y como Querétaro, y llevan 25 años creciendo al 5% anual. Y quizá más, pero por lo menos recuerdo ese dato. Eso no es casualidad entonces que el 75% de ese estado son clases medias. Tú vas a Oaxaca y Chiapas y llevan los mismos 25, 30, 35 o 40 años creciendo 5 veces menos que Aguascalientes y Querétaro. Y por lo mismo no es de sorprender que ahí es al revés, el 75% de la gente es pobre. Entonces, ¿qué es lo que en general ha caracterizado estados como Aguascalientes y como Querétaro? Pues que son los que hemos podido integrar mejor al mundo, los que se han integrado mejor al comercio internacional, los que le han sacado más provecho, los que han recibido más inversiones, ¿no? Los que tienen en general un mundo académico formando a personas con esas habilidades para competir. Entonces, no tienes que irte a Singapur o a Hong Kong, a veces nada más hay que ir a visitar estos estados para decir, oye, ahí hay un modelo que se puede. Te decía yo, Eduardo, que también hoy en día, ejemplos, yo pongo siempre este ejemplo. No va a llegar una empresa manufacturera a Oaxaca para armar coches, como lo hacen Aguascalientes, como lo hacen Querétaro. Está muy lejos, porque la geografía no ayuda, porque los costos logísticos son muy altos. Hay que llevarse los insumos a Oaxaca, armar el coche y regresarlo para venderlo en el centro del país o en el norte. Esa parte no va a ser la que se va a desarrollar. Pero hoy en día tienes una economía basada en el Internet. Y los oaxaqueños, por poner ese caso, son una sociedad tremendamente creativa, artística, ¿no? Innovadora. Pues dales acceso a Internet y dales algunas de estas habilidades de programación y los conectas a lo más moderno de México y el mundo. Y a mí cuando de repente lo ves en Oaxaca, no, pues que ya pararon la carretera tal y cual y pues no se puede pasar. Pues a ver, que paren la carretera del Internet. Esa no la vas a parar. Y hoy en día, por ejemplo, existe 500,000 de vacantes en los Estados Unidos de inteligencia artificial o lo que le llaman ciencia de datos. Esas son las habilidades que los jóvenes oaxaqueños podrían explotar para además ganar muchas veces más. Ahí más bien se quiere recurrir pues, a las viejas soluciones de siempre que no funcionan y por eso seguimos ahí. Entonces, la economía de hoy sí nos plantea soluciones diferentes a las que teníamos hace apenas una década, dos. Estados como Oaxaca y como Chiapas y como Guerrero tienen hoy alternativas que no existían hace 10 o 20 años. Pero claro, pues hay que trabajar, hay que ir por la inversión, hay que convencer también a la gente que ese es el camino, pues hay que vender esas ideas y después hay que apoyarlas.
pero mal hacemos cuando creemos que solamente son programitas sociales con los que te alcanza. Yo no estoy en contra de los programas sociales. Lo que me parece muy pobre es que sea la única alternativa. O sea, yo no estoy en contra de que se le apoye a un joven con 3,500 pesos o a una persona, un adulto mayor. Lo que es muy triste es que sea su única alternativa. Saber, los programas sociales deberán ser un complemento y una transición hacia otro nivel de la economía. Entonces, pero otra vez, con un discurso polarizante, antagónico de un sector empresarial. Otro tema, yo salgo a los estados, les digo, a ver, ¿cómo involucramos más a Nuevo León que se preocupe de Oaxaca y que relacione comercio y establezca relaciones? ¿Cómo involucramos a Jalisco para que apoye comercio con Chiapas? Entonces también los estados más ricos del país tenemos que ver cómo los vinculamos, pero con operaciones comerciales y de negocio. Y donde se dificulten las cosas, ahí sí que entre el Estado pues para facilitarlas. No. En fin, sí hay cómo. ¿Cómo vamos? No, estoy seguro que no. El público participa y hace comentarios y me gustaría que los escucharas o te hace quizás alguna pregunta, Lidia. Así es, bueno, dice Alex Excadrufo, por ejemplo, dice, educación es la mejor apuesta que a otros países le ha funcionado y pone como ejemplos Vietnam, Singapur, que por cierto lo acaba de mencionar. Alex dice Enrique para presidente, lo he escuchado en otros foros y creo que es una buena opción, dice, me gustaría saber a quién elegiría si un día se ve favorecido por el voto de los ciudadanos. Mirna González Altamirano dice, señor de la Madrid, me parece excelente su trabajo. Desde que estuvo usted a cargo del turismo, conoce usted la temática del desarrollo de México. ¿Por qué no se suma a los presidenciables? Me encantaría por el bien de México, dice. Y Manuel Licea dice que bien por la entrevista a Enrique de la Madrid, estimo es un buen candidato para salir de este mal momento. Espero si llegue a la candidatura de unidad. Ahí los comentarios. Me parece que son claras las opiniones del público que hasta el momento ha participado, Enrique. Son claras. Fíjate que en el tema de educación, y es muy interesante escuchar cómo sigue siendo, y qué bueno, sigue siendo la educación lo que ven los mexicanos como la mejor manera de salir adelante y de avanzar. Y en esa mitad estoy de acuerdo. Me parece que la educación es clave. Pero la otra mitad es que necesitamos una economía que esté generando oportunidades para esa gente educada. ¿Qué está pasando hoy en día? Tienes muchos estudiantes que salen bien preparados, ¿verdad? Que salen con buenos niveles, con buenas habilidades, pero salen en una economía que no los necesita, porque estamos en una economía demasiado dormida, muy basada en microempresitas, que yo no tengo nada contra la microempresa si fuera una primera etapa, ¿no? Si fuera, oye, sí, haces micro, después pasas a ser pequeño, mediana, bla, bla. Pero si nos quedamos en una economía de puras microempresitas, ponía yo ayer un ejemplo en una plática, y no con un ánimo peyorativo, sino simplemente de ejemplo. ¿Cuántos abogados necesita una tortillería? Pues no. ¿Cuántos contadores necesita, por ejemplo, un pequeño comercio de abarrotes? ¿Cuántos expertos en inteligencia artificial? ¿No? ¿Cuántos ingenieros? No, pues no necesita. Entonces estamos viviendo este drama de que por un lado sale gente cada vez más preparada a una economía que no los necesita. Entonces necesitamos las dos cosas, cada vez más habilidades, cada vez más sofisticadas, pero una economía que los requiera. Porque no hay nada más frustrante que una persona que salga de su carrera y sale sí, y o no encuentra empleo o les pagan unos salarios miserables. Sí. Entonces, coincido con lo que dice la gente de que la educación, pero siempre y cuando del otro lado estemos trabajando en desatorar una economía que necesite a esa gente educada. ¿Y te gustaría participar en la probabilidad de una candidatura a la presidencia? Claro que sí, y en un escenario de una unidad, de una alianza opositora, porque no es viable que ninguno de los partidos de oposición compita por sí mismo. Entonces también ya llegó la realidad en México, pues esto de las alianzas. El gobierno al final del día es una alianza, es una coalición. Es el partido, ¿verdad? El partido de ellos, más sus aliados. Pues al lado de la oposición se necesita algo igual, pero por eso yo sostengo, y es un poco lo que yo he tratado de ir haciendo, bueno, sí, pero ¿cuál va a ser la oferta? La oferta, a mi juicio, de los partidos de oposición, pues tiene que ser una oferta diferente a la que el gobierno está planteando. Sí. Otra vez, la del gobierno es estatista.
La de este lado tiene que ser una economía, ¿verdad? Mixta, que es la que tiene México, con participación del gobierno, del sector productivo y de la sociedad. La del gobierno, francamente, en la parte política es autoritaria y hegemónica, ¿no? Es de controlar, es pensar que el gobierno resuelve todo. Habemos otros que tenemos que plantear la contraria. Democracia en libertad. Si esas ideas prosperan, pues por ahí es por donde puede uno evidentemente provocar el cambio. Sería interesante, pero la tarea de la reconstrucción, por decirlo de alguna manera, la redefinición de México no es es un asunto, se antoja cada vez más complicado. Sí, pero luego entre más enredado el tema, también más evidente las necesidades de cambiar. Cuando estás en una situación de estabilidad, pues es difícil provocar el cambio. Cuando estás en crisis como las que estamos, pues es cuando quizá tienes que incluso decir, oye, vamos incluso a revisar, o por decir algo, pues vamos a revisar hasta nuestro pacto federal, ¿no? O sea, yo veo que la federación hoy en día se ha vuelto parte del obstáculo del crecimiento económico del país y no lo contrario. Por ejemplo, pongo estos ejemplos yo. A ver, si en Jalisco creen y quieren, o en Nuevo León, quieren aplicar las energías renovables, ¿por qué tienen que estar limitados por lo que piensan en la CFE? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estados de 3, 4, 5 millones de habitantes y tienen que estar limitados por ideas obsoletas de la federación? Entonces tenemos que renovar nuestro pacto federal y decir, oye, somos una federación, pero no somos súbditos de la federación. O sea, ¿por qué tenemos que ir al ritmo del más lento? Y si hoy en día el más lento es la federación, ¿por qué tenemos que ir al ritmo del más lento? ¿No? Al revés, a este país hay que darle libertades para desarrollar su potencial y más bien ayudarle a la gente a eso, a que lo maximice. Hoy la federación es un obstáculo para el desarrollo del país en lugar de ser un facilitador. Ese sería el principal problema que tiene México hoy. No, es uno de muchos, pero pues hay que empezar. Es uno de muchos, pero fíjate, no es menor. Ejemplo, no, bueno, a ver, en un mundo cada vez más eléctrico, donde requerimos energía, la visión de la federación sobre energía es obsoleta, es dañina para el progreso del país. Para el mundo, Entonces, sí, para la ecología, para el medio ambiente. para la ecología, el medio ambiente, para la generación de empleos bien pagados, para la inversión internacional y mexicana. Entonces, fíjate, sí, la federación hoy en día y esta visión tan centralista se ha vuelto un cuello de botella. Pues más bien sí, de las cosas que tenemos que pensar hacia adelante es un nuevo pacto federal, donde los estados tengan más libertad y más autonomía de concebir su desarrollo. Eso por un lado. Y por otro lado también más solidaridad hacia los otros miembros del pacto que no pasen por la federación. Porque pues eso de que yo estoy en Nuevo León, le mando lana a la federación y luego hace lo que quiere en Chiapas, ¿no? O hace lo que quiere, ¿no? En Alemania, nomás pongo este ejemplo, a Alemania le importa mucho la estabilidad de la Unión Europea. Pero también se mete en ver cómo gasta el dinero Grecia y cómo gasta España, y no nomás mandan el dinero y no se fijan. Aquí también nos deberíamos de involucrar en el desarrollo de estados como Oaxaca y como Chiapas, porque llega dinero de otros lugares del país. Oye, pero lo estás invirtiendo en educación, lo estás invirtiendo en infraestructura, o muchos de esos estados hoy en día, la mitad de la población vive del gobierno, ¿no? Lo cual, nada más para hacer un poco la broma, si el gobierno fuera la solución, pues esos estados serían los más ricos, porque la mitad de la población vive del gobierno. Entonces, pues no es la solución. El gobierno tiene que ser un facilitador y tiene que ser un coordinador y tiene que ser un animador, y no lo que está pasando hoy, por lo menos en la federación, que se ha vuelto un verdadero obstáculo. Perdón, es importante que el público participe, hay que darle voz al público, por algo participa. ¿Y tienes más comentarios al respecto, Lidia? Así es, Alex Escandrufo vuelve a comentar, dice, es correcto, Enrique, así pasó con los indios, se educaron muy bien en su país, emigraron muchos a Estados Unidos y ahora están regresando a la India para colaborar con empresas locales, en general en software, la mayoría, dice él. Y Jorge Vázquez dice, excelentes ideas de este hombre, es una lástima que se desperdicien y tengamos a alguien obsoleto. Jorge Vázquez está en la Unión Americana. Fíjate que tenemos una gran cantidad de televidentes que están en la Unión Americana y que nos siguen cotidianamente. Y bueno, son los comentarios de nuestro público que queríamos hacerlo saber. Y tenemos el compromiso el próximo mes, Enrique. ¿Cómo no, Eduardo? Revisamos las cosas. Me parece que es muy importante tener una visión fresca
actual, dar la perspectiva que me imagino todos andamos buscando de tener un México mejor y trabajar por un México mejor y que haya dirección, que haya claridad en los objetivos y que haya también claridad en los caminos que hay que tomar para llegar a ese sitio. Pues te agradezco y sí, y sobre todo yo creo que si los mexicanos partimos, como somos en general personas de buena fe, y buscamos el bien para todos, no solamente para algunos, y lo hacemos a partir del conocimiento y no de los prejuicios o los rencores, pues es más probable que nos vaya bien. Entonces sí, habemos mucho país, hay mucho México, y yo creo que tenemos entonces que aprovechar esto como somos, nuestra disposición al diálogo respetuoso, para ponernos de acuerdo primero en el objetivo y después ya discutir los diferentes caminos que tenemos. Esa es una de las cosas en las que insisto. Pongámonos de acuerdo primero a dónde queremos llegar y luego discutimos los caminos para llegar. Pero con mucho gusto, Eduardo, gracias por la Al contrario, Mauricio Salgado, para que lo escuchen más, dice, educación sí es la opción, pero los niños que no están bien alimentados no aprenden, habría que hacer también algo al respecto. Son de los, mira, la preocupación existe la intención del mexicano de trabajar por un México mejor, y yo creo que es importante una guía que nos permita saber hacia dónde y por qué caminos, ¿no? Muchas gracias, esta es tu casa. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Gracias, Lidia. Hasta el próximo mes, muchas gracias. Gracias. Bien.